¿Alguna vez te has sentido que no estabas solo, pero sí lo estabas? Hoy no vamos a contar historias inventadas. Son experiencias paranormales de los cuales nos pasó a cada uno de nosotros. Y todavía no encontramos una lógica. Bienvenidos a Primos Misterio. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestras experiencias paranormales. Y el que va a empezar primero es... Bueno, yo tengo muchas vivencias, digamos que paranormales, lúcidas, que he podido experimentar a lo largo de mi vida. Jerica sabe algunas también de ellas, Carlina también, porque bueno, le he contado algunas que he vivido con Carlina, bueno, era bebita de ella, ¿no? Y entre una de todas esas, tengo dos que digamos que son las que me han marcado más. Y yo siempre recuerdo con mucha preocupación, con mucha nostalgia. Bueno, nostalgia no tanto, ¿no? Sino un poquito de miedo, ¿ya? Un poquito de miedo porque lo recuerdo y todavía pienso que en verdad pasó eso. O sea, como que me hace entre dudar de lo que yo vi, ¿no? O sea, me hace cuestionarme bastante. Y justamente por eso vamos a empezar con esas historias para ustedes, amigos. Entre uno de los casos que voy a contar, bueno, los dos en sí pasaron en la misma casa, que es la casa de mi abuelo por parte de mi papá, en paz descanse, y vivía en Salamanca. Ya era una casa de 3 pisos con un jardín trasero, que también el jardín trasero tenía un espacio, una biblioteca, ¿ya? Y en esa casa mi abuelo tenía 2 perritos que siempre nos acompañaban, conmigo, con Kat. Jerica también nos ha podido ver en algún momento, jugábamos, ¿no? Todo era, por momentos era normal, ¿no? Parecía normal, pero hubo momentos que, como les repito, me hicieron cuestionarme bastante, ¿no? Pensar de que hay algo más allá de lo que nosotros podemos dar. Fue un día, un invierno, un sábado por la mañana, que yo no iba al colegio, tenía 8 años. Lo recuerdo porque ese día, bueno, siempre los sábados yo juego con mis juguetes, ¿no? Con mis muñecos, cuando era niño, ¿no? Y los días que yo descansaba, a veces veía a Kat, porque a veces mi mamá salía, cocinaba, Kat se quedaba en su jaulita, bueno, en su cuna, no una jaula, sino en su cuna. Yo no me acuerdo de eso. Ya. Y de vez en cuando la tenía que vigilar, ver que estaba bien y todo eso. Pero justo mi cuarto tenía al lado, detrás del televisor, tenía una ventana que daba a una especie de palco. Y en ese palco estaba en el segundo piso, porque nuestro cuarto estaba justo en la parte de atrás, al lado del jardín, pero en el segundo piso. Y en ese palco, tanto en ese lado se podía ver también la escalera que daba al tercer piso, que era donde normalmente a veces venía la niñera que cuidaba a Kat también, y venía con su hijito. Y ese niñito jugaba también conmigo, ¿no? Y siempre que ella venía, o él me avisaba o yo le avisaba para jugar. Jugábamos Play 1 en ese tiempo, o con mis juguetes, ¿no? Y siempre o él me avisaba o yo le avisaba. Pero justamente ese día noté algo, primero yo sentí algo extraño, porque sentí que no estaba solo, sino como que sentí como que desde mi reojo sentí que algo estaba pasando en la ventana, porque como era ¿Como de día, una sombra o algo así? Claro, sentí como una sombra, porque justamente como creo que era invierno, o sea, no se veía tan claro, pero se veía gris, bueno, lima gris, ¿no? Claro. Lima gris, Todo nublado. pero era invierno. Y las ventanas estaban abiertas, las cortinas también, y vi en ese momento cuando dejé mis juguetes de lado para ver lo que estaba como que pasando por la ventana, vi que era un niño que estaba como si estuviera corriendo hacia el lado, hacia justamente las escaleras, yéndose como para el tercer piso. Y yo en mi mente pensé que era mi amiguito Benny, que estaba, no sé cómo había hecho para que yo no escuchara Claro. que suba al segundo piso, porque nosotros estamos al lado de las escaleras, ese cuarto, y que sí o sí yo tenía que haberlo escuchado subir las escaleras para que pase justamente al lado de mi cuarto. Y no sé cómo habrá hecho él, en ese momento pensé yo, ¿no? Para que él no sintiera esos pasos y solamente pasara. Y es súper raro que en ese momento, cuando lo vi pasar a ese niño, que pensé que era mi amigo Benny, tampoco se escuchaban sus pasos, solo lo veía que pasaba.
Y algo que noté diferente en él era que era más grande, ¿no? Era también delgado, un niño delgado, pero lo notaba más alto. No sé por qué, como que lo vi que como que se iba estirando, creciendo, y me pareció raro. Y después subió. El niño subió, todo por miedo, tenía miedo porque me pareció súper raro, me dio un poco de miedo y también un poco de alegría porque pensé que iba a jugar con él. Me acerqué hacia las escaleras, pero me dio como cierto temor yo querer subir, porque normalmente cuando él viene, yo subo normal, yo subía a las escaleras del tercer piso, le avisaba vamos a jugar, o él venía a mi cuarto, me tocaba, por eso fue que también me pareció raro que solo haya pasado, y jugábamos normal, pues, ¿no? En ese patio, o jugábamos en el jardín con los perros y todo eso. Pero no, pues sí, justo cuando yo me acerqué a las escaleras sentí como, no sé, me abordó un miedo en ese momento, que no sé, tal vez un miedo de niño, ¿qué será? Pues, ¿no? O miedo a lo desconocido o a la duda si es que era él o no. Entonces yo regresé a mi cuarto, no decidí ondearme o verificar si era él o no. Y después de un rato me acuerdo que bajamos la bajaron acá, mi mamá la bajó para almorzar. Y yo le pregunté, ¿no? ¿Por qué no ha venido a jugar conmigo Benny? Si lo he visto. Y mi mamá me dice, ¿pero quién? ¿A quién has visto? Él no ha venido hoy. Hoy descansa la niñera, ¿no? Sí, y justamente me pareció raro que era justamente su día de descanso, que mi mamá me lo confirmó, que fue justamente la su día de descanso y peor aún, no era normal que él haya estado. Pero no sentiste ese escalofrío, ese frío que hay por la espalda que algunos dicen cuando ven cosas. Sí, cuando presentas, o eso que se te acelera el corazón. Cuando él pasó, sentí eso, pero más lo sentí cuando mi mamá me dijo que él no estaba. Claro. Cuando ella me confirmó de que efectivamente no vino la señora y si no viene ella, no viene él, porque él era un niño. Pues, es como en las películas que te dicen algo y yo después aquí en rayos he visto y le dije a mi mamá y mi papá y hasta me asusté, pues, ¿no? En ese momento. Claro. Me pareció súper raro. Y entonces de un momento a otro como que me dio miedo. Ese fue uno. Y la segunda fue también en ese mismo lado, pero fue para 1 de enero, después de un año nuevo fue, que habíamos celebrado también en esa casa, habíamos comido, y como yo también tenía mis juguetes de Navidad y todo eso, siempre me levantaba, a pesar de que todos estaban durmiendo, porque era año nuevo, yo me levanté para jugar un rato, y en ese mismo lado también pasó lo mismo, pero esta vez no era un niño. ¿Qué? Era una señora. Una señora que me estaba mirando así de reojo. Pero no miraste de reojo. Sí. O sea, yo como que al momento de querer, o sea, yo sentí que me estaba viendo, pero cuando yo quería verla, era como que sentía que había no sé, como que no podía verla bien, la veía media borrosa. Como que no la veía, sí. Desenfocado. Y bueno, sí, yo tenía lentes desde los 8 años, porque desde los 5 soy pero bueno, no podía verla, no sé por qué, o sea, al tratar de ver, la veía media difuminada, desenfocada, el lente estaba desenfocado, pero no sé, se veía medio extraño, y es raro, pero que yo sentí que sí me estaba viendo, y estaba pasando por ahí, y se iba, y entonces cuando pasó eso, dije, bueno, es la señora Charo, pensé, pues, ¿no? Claro. Dije, bueno, y yo seguiré, y de ahí me acordé inmediatamente, estamos año nuevo, ella descansa, en Navidad y en Año Nuevo no está, o sea el 24, 31, primero, 25 no está, pues, porque ella descansa, creo que toda esa semana descansaba, bueno, ¿no? Y me acordé en ese momento que no, pues, ¿y quién rayos ella? Alguien se ha metido a la casa, y me acuerdo que mis papás estaban cerca de ahí también, durmiendo, y yo comencé a gritar. Desde ahí empezaron tus gritos. Y mamá. Pero saben, o sea, yo me imagino que es por algo que pasó en esa casa. O sea, creo que las casas penan o es por las energías o es porque hay algo que ha pasado en esa casa. La casa tiene historia. Esa casa tiene una historia. Tiene muchas historias que creo que está incluso para hacer un video solamente de eso. Exacto, con un invitado especial que puede desde chiquito. Puede explayarse bastante en
contamos la historia completa de esa Y casa. tiene varias historias que nos ha contado desde que éramos niños, de esa casa Exacto. Sí. en especial. Yo también he visto en esa casa. Hemos Se tenido, siente. claro, incluso creo que en una parrillada que tuvimos, ¿te acuerdas Sí, que cuando hicimos claro. las casas, las casitas así Ellas todavía estaban bebés. de Yo no me almohadas, acuerdo porque era niña. estábamos jugando a las escondidas y creo que vimos a una persona pasar justamente al lado de mi cuarto, justo donde yo siempre veo que Exactamente pasa, en el cuarto. y en ese lado también pasó. O sea, siempre pasan por En ahí, ese pasadizo. pasan niños, señoras, y bueno, tú viste una cosa negra que pasó. Lo mío fue una sombra. Una Pero ya sombra. No fue algo Pasó así todo un mercado, ejecutado. Y literalmente. es como que, bueno, pensamos de que en esa casa hay como un portal, pues, ¿no? Como es tan antigua, ha pasado tantas cosas, problemas. Y aparte que creo que le cosas. hicieron algo ahí. Claro. Sí. ¿Te acuerdas? Es algo que, bueno, mi papá nos contó y Sí. sería bueno tal vez que... Invitarlo, Invitar, para que él sí. lo cuente Lo con contemos, sería genial que lo sí, diga. ustedes Todos, que a todo comenten los detalle. amigos en los comentarios déjenos si están interesados en escuchar la historia Es una completa muy de la buena casa, La casa embrujada. la casa embrujada de los techos. Creo que hasta le gana a Matucita. Le gana un poquito. Le gana a Un Matucita. poquito, es una casa que Sí, tiene sí, un es portal, muy- ha ido chamanes, De todo para ha sacar habido algo de ahí. apariciones tipo poltergeist. Cosas enterradas también han habido. Hay cosas enterradas. Ah, no podemos decir. Spoilers, Ya, spoilers. así sí. que, bueno, para que tengan ahí una idea, Una ¿no? idea de qué va a Y yo pasar. además es algo, lo que les he contado en mis historias es una cerecita de lo que Lo que pasó. abarca todo eso. El principio del pastel. Así que bueno, ese es por mi parte. Muy bien, muy buena historia, la verdad. Ahora continuamos con Katri. ¿Sí? Muy bien, Kat, dale. A ver, bueno, yo no me acuerdo mucho acerca de las historias así, de las experiencias de mi hermano o de mi mamá, así, porque pues yo era niña, estaba muy chiquita, creo que tenía 4 o 3 años. 2 años. 2 años, 2 creo. años. Y en ese momento mi cerebro todavía no era consciente, entonces no me acuerdo de muchas cosas en esa casa, pero sí... Para matar mi jefe sí. Eso ya tenía 5. Pero sí me acuerdo que mis papás y mi hermano me comentaban que pues pasaban cosas ahí y que yo cuando estaba ahí también como que jugaba o que estaba ahí. Yo tenía una cuna, supuestamente, no sé si me acuerdo de una foto o algo, pero teníamos un cuarto donde estaba mi cuna, si no me equivoco, Sí. ¿no? Entonces, según él, porque me acuerdo que me dijo que él todavía era niño, me vio, dice, una vez que yo estaba como que jugando con la pared o algo así, o como que hablando con la pared, Claro. cosa que yo no me acuerdo mucho, pero supuestamente, no sé, muchas veces dicen que cuando uno no se bautiza, en ese momento creo que yo tenía 2 años, 3 años, y yo me bauticé a los 5, entonces supuestamente aparecen duendes que quieren llevarte, que no sé, o sea, que quieren secuestrarte de alguna forma para desaparecerte, ¿no? O volverte dueño. O que yo me vuelva duende, puede ser. Ese es el mito. Ese es un mito que pasa, ¿no? A veces en la cultura de nosotros, en otras culturas pasa y La cultura cuentan latam, eso, la ¿no? La cultura cultura latam más que todo. Cosa que le pasó una vez al tío Carlos. Claro. Que eso también lo contaremos después. Ajá, que en, también lo en vio. otra casa, pero sí nos ha pasado muy cercano. Con duendes, que- sí. Con duendes y que hemos visto también en Sí. la casa de donde vivía ella. Y bueno, pues en esa casa eso es lo que me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que creo que ahí vi mi primera película de terror. Y bueno, estaba muy chiquita. Pero después de eso nos mudamos a otra casa. Y en la segunda casa que estuvimos, tampoco me acuerdo mucho, creo que eliminé mi infancia de alguna forma. Pero en esa casa me acuerdo que mi mamá me dijo que de la nada yo estaba en un cuarto que estaba al costado de un baño y que era un cuarto como que medio cerrado pero que no tenía puerta y Le guardábamos nuestras cosas. creo que Ah, guardábamos ya. ahí las cosas. Sí, No sí, me sí, acuerdo sí, muy sí, bien, como pero un creo almacén. que estaba al Sí. costado de donde poníamos la tele incluso. Y yo estaba ahí y que de la nada empecé a gritar así incontrolablemente, no sé por Sí. qué, pero empecé a gritar de la nada. Y hay 3 opciones. O me electrocuté, como dijo mi hermano alguna Claro, vez. es que justo como estábamos llegando, creo que del cine, y Katrina creo que no sé si quería ir al baño, quería sacar algo de ese cuarto porque también tenía sus juguetes, Ajá. como que quiso entrar, y al momento que entró, por eso pensamos eso, que le pasó corriente, y como era una casa de madera. Vivíamos como en los eh, chanchitos ahí. Sí, puede ser que, no sé, pues haya pasado un mal... Un cable que estaba mal, pelado sí, o algo. Y le haya Me había pasado ¿no? corriente, ¿no? Y la Porque otra la madera pasa, ¿no? Sí. Electricidad. Y Puede lo otro ser. que haya sido que, bueno, como tú tienes
tienes miedo? Yo tengo una fobia a los insectos que vuelan, pero en especial a las polillas. Y esa era una opción también, o otra opción es que algo haya visto en ese cuarto, o algo se ha movido en ese cuarto, o un juguete se cayó o algo, y pues que me asustó y por eso grité, ¿no? Claro, es que no solo te asustaste y gritaste, sino después comenzaste a llorar. Y Claro. por eso no sabíamos qué había pasado. Mi papá incluso entró a ese cuarto, prendió la luz y no vio nada, pues, ¿no? Y nosotros Claro. estábamos como un poquito pasmados cuando pasó eso. Claro, Nosotros nos pareció un poco raro, Un porque poco después extraño. incluso te quisimos preguntar y no reaccionaste, incluso como que te olvidaste de lo que pasó en el momento. Hasta ahora no me acuerdo de nada, sinceramente. parece Porque que no me te acuerdo. quisimos preguntar, pero ya terminaste de llorar, te calmamos Ujú. y no supiste decirnos qué es lo que había pasado, por eso nos pareció súper raro. Y bueno, en esa casa sí se sentían cosas medias extrañas por momentos. Aparte de que habían arañas gigantes que Sí. encontrábamos en cada esquina, las patas largas de Más en verano. Acá está una, allá está otra. Y también muy Era, Sí, como era era de madera, pues aparecían más en verano porque Sí, pues, les era gusta el verano. calor y todo eso. Y ya, pues entonces en esa casa, bueno, esa parte de que mi hermano me comenta que yo no podía decir que había visto, sinceramente no me acuerdo de nada. Pero ya cuando llegamos a la casa que estamos actualmente en este momento sentados los tres, ya me acuerdo un poco más porque yo ya estaba más grande. Yo llegué creo que a los 12 años aquí a esta casa, 13, ya estaba por entrar a secundaria. Entonces, cuando nos mudábamos y todo no se sentía mucho, la verdad. Yo no sentía casi nada. Una vez, creo que después de que mi abuelo falleció, sí teníamos aquí un armario, no sé si me acuerdas, Ajá. donde teníamos Sí. libros. Librero. Ahí está, perdón, El librero. librero, armario. Librero, y estaban los libros de mi abuelo, que él escribía libros y nosotros los guardamos. Y también estaban unas fotos que mi papá había impreso de mi abuela y mi abuelo. Sí. Entonces, nosotros nos fuimos, salimos, no sé a dónde, creo que al cine, y cuando regresamos vimos que todo estaba tirado, o sea, como que habían tirado las fotos, los libros. Sí, parecía como si estuvieran Ajá. buscando algo, porque como todo estaba así Claro. Todo enfiladito, caído. Parece como que alguien hubiera entrado a robar y exactamente solo eso quería por rebuscar. eso nos pareció raro, ¿no? O es un viajero en el tiempo que tenía que buscar algo de ahí, o Y se bueno, lo llevó porque fantasma. nunca encontramos nada. Sí. Pero No, eso fue una de las partes que fue un poco rara, que desde ahí como que dijimos algo pasa, ¿no? Y una de las que sí me asustó un poco, porque yo normalmente no me asusto tanto, porque ya veo películas muy seguidas así de terror, Conjuro, La Noche del Demonio, todo, pero yo estaba sola aquí en mi casa porque mis papás se fueron a trabajar, mi hermano también trabajaba, yo trabajo en mi casa de forma remota, entonces bueno, El conejo. tuve como un break, bueno, mi conejo también está ahí, se escuchó un poquito. Tuve como un break y me fui al baño a hacer mis cosas, y pues yo me acuerdo que me estaba lavando las manos, pero en mi cabeza ni siquiera me imaginé algún tipo de situación de terror o algo, o sea, solo estaba centrada en lavarme las manos y seguir trabajando y listo. Claro. Entonces Sí, no es como normal. que yo me sugestioné para decir, no, va a Va a pasar pasar algo, o he Ajá. visto una película de terror mientras estaba trabajando. No, o sea, yo solo estaba trabajando y listo. Entonces lo que pasó fue que yo estaba así, lavándome las manos, y como que de reojo sentí así como que algo así como que fuera a pasar, así como Tavo dijo, Un que presentimiento. un presentimiento, un escalofrío, como Sí. que algo está Se mirándote de alguna Sientes. parte, no de tu Es como un costado. sexto sentido, ¿no? Ajá, Sí. con un Que te- sexto que te sentido que avisa. te dice hay algo ahí que está contigo. Entonces es como que me quedo petrificada, como si estuviera en un parálisis de sueño, pero despierta, y de la nada miro como que de reojo para arriba, y clarísimo, así claro, así como si fuera pintado en el techo. Yo vi a no sé si era una persona, la verdad, pero vi como una figura roja, pero roja de este color, así como este color. Como la noche del demonio. Claro, parecido en el techo. Entonces yo No te dije, creo. ¿qué nervios. pasó? Y dije, ¿qué pasó? Yo la verdad que en ese momento no reaccioné así como que, Salir gritando, corriendo, claro. sino fue como que, me dejé de lavar las manos y me fui afuera. Como que no le hice caso, porque yo digo, si le hago más caso, pues me va Claro, a es algo asustar. que como nosotros siempre Ellos absorben la energía. prácticamente a veces convivimos con eso, hemos Sí. convivido bastantes años con eso,
para que no sigan molestando o no darles importancia, es una forma en cómo te liberas de eso, ¿no? Sí. Porque si tú le sigues mencionando, pensando, O le doy incluso importancia. le das importancia, o incluso otros se ponen a grabar, es Claro. donde ellos saben que tú eres consciente que está también contigo, ¿no? Y Eres consciente de que estás con, o sea, que con los algo ves. más. Y por eso es Prácticamente que les abre la puerta a que ellos sigan haciendo eso. es la forma de nosotros tal vez sobrellevar eso, ¿no? Porque es, como dicen, tal vez un don que podamos Que no tener. todos lo tienen. No Claro. todos lo tienen, ¿no? De ese tercer ojo que puedes ver, que algunos dicen que lo pierden cuando son niños, no cuando pierden la inocencia o algo así. Bueno, y lo otro que me pasó también aquí en esta casa, bueno, mi hermano a veces ha tenido algunos como pesadillas, a veces gritaba en las noches de la nada y nos levantaba a mi papá, a mi mamá de la nada porque se ponía a gritar. Entonces creo que él tenía muchas pesadillas y Sí. esto lo contó en el primer video, que soñaba con una niña siempre, cosa que tiene que ver en el primer video, pero ya Ahí está. abordando un poquito más lo que me pasó, fue que creo que él nos contó que había soñado con alguien, creo, ese día o el día anterior, que creo que también era con la misma niña, que Sí. se te había parecido o algo así, que ya no era la niña, sino que era ya otra cosa que se había Sí, formado. se había formado algo gris, algo que no tenía forma, pero como que me quería atacar, porque lo sentía que se había agarrado en el cuello, atrás, así, porque lo sentía cerca, Claro. y comencé a pelear con él en mi sueño muy Ujú. Sí, y esto creo que también lo contaste en el primer Sí. video, que ya la niña se convirtió en lo que realmente era, pues, ¿no? Ese ser, ese ente, ¿no? Entonces yo, después de haber escuchado eso, no pasó nada, sino me fui a dormir y al día siguiente creo que yo iba a trabajar en ese creo que fue el año pasado, que yo me levantaba antes y de la nada salgo de mi cuarto que está al frente de su cuarto de él y su puerta estaba como que media abierta, no estaba así totalmente abierta, sino media abierta. Y lo que pasa es que así de reojo, yo no lo miro directamente para ver qué había, sino que de reojo vi como que su cabeza de él, pero a su costado también vi algo así como algo de color gris. No era una niña o algo, sino que era como una cara así de esas un poco Demonio. diabólicas. ¿Cómo lo dijiste? Como una gárgola, parecía como una Gárgola. ajá, como una gárgola, como que si fuera una estatua a su Episodio de hoy, costado, la gárgola. la gárgola. De la nada así como que estaba así y estaba como que a su costado de su cara y yo no sé, o sea, es como que sabía que él estaba viendo porque me sonreía a mí, cosa que me hizo acordar a mi sueño, que también lo conté al principio en el otro video, porque me miró y pues se rió, como que se estaba riendo y de ahí yo me fui, salí, tampoco le hice mucho caso como para Pero decir, que oye, levántate. solo era una cabeza. Sí, Estaba a solo mi veía costado. la cabeza, es como No es que no no es que había alguien se hizo cuerpo. así. No, solo era como una cabeza que estaba como que tú estabas acá y la cabeza estaba así nomás. Era como un círculo que estaba ahí, Wow. gris, y se veía que estaba sonriendo, pues, ¿no? Y entonces yo salgo, tampoco hago como que escándalo de, oye, levántate, para te una cachetada, no que salgo y le digo, creo que a mi mamá que había visto algo en su cuarto. Y ya después creo que te lo comenté. No te lo contaron, creo, porque tú eres medio miedoso, pero Yo no quiero dormir. no iba a querer dormir en ese cuarto. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, que no creo que tú, Kat, porque eres más chiquita, pero hubo una época, yo me acuerdo en el colegio, cuando estaba sexto, si no me equivoco, de primaria, salió en la internet eso de estarmuerto.com. No sé si ustedes han escuchado de eso, ¿no han escuchado? Yo estoy segura que los de mi generación sí lo han escuchado. Entonces yo me acuerdo que tú entrabas a esa página y salían un montón de videos así de fantasmas, fotos. Tipo y MySpace. claro, algo Algo muy parecido. antiguo. Es que ustedes son muy jóvenes, perdón. Tengo no sé, 3 décadas. Yo estoy en base 3, entonces yo me acuerdo que mis amigos ponían pues no tu edad, tu nacimiento y te decían en la edad que ibas a morir y cómo ibas a morir. Y era una vaina, pero que le explotaba la ¿Cuántos hijos cabeza. vas a tener? Así parecido como el de que tú pones acá y sale la bolita y esa cosa que dices que es parecido, pero obviamente es con internet, pues. Y yo me acuerdo que en ese tiempo salió Obedece la Morsa.
Ay, Claro. No me vas a negar el obedece a la morsa. Claro. Ese video, Ese ese fue el primer video que yo vi, me acuerdo, en computación. Y No, no, y no esa pude tarea. dormir. No, es que no nos monitoreaban en realidad en el área de computación. Entonces tú podías ver cualquier cosa. Y Eso va a ser el tema para nuestro próximo video. sí, amigos. no podía dormir. Ya saben. Muy buenos esos videos, de verdad, ya se los voy a contar Videos, después. películas, todo lo que nos ha impactado. Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Ay, qué horrible, de verdad, esa cosa. Yo creo que mi trauma fue la obedece a la morsa porque el malvado me lo enseñó. Y nunca pude ver ese video nunca más. No, yo de ahí nunca he vuelto a verlo. Ya, o sea, si lo veo ahorita, de repente no me da tanto miedo, ¿no? Pero no me arriesgo tampoco. Bueno, hasta que Ay, no. no sé si bueno lo sabrán, pero tiene una historia detrás de Claro. eso, pues, ¿no? Y es un señor. Es una persona que es... Era una persona que tenía una enfermedad. Una enfermedad. Sí, Tú que Pero sabes de eso, tú eres psicólogo. las personas se aprovecharon de esa persona para hacerla como si fuera algo paranormal, pero en realidad solo era una persona Una que sufría de una Exacto. enfermedad Terminal. física y Sí. pues Pero es que en ese tiempo también como que las cámaras no ayudaban mucho los píxeles. O sea, por eso se deterioraba un poquito las caras y Sí. como que no se veían Sí, bien. no, no, Y eso es lo que recién, asustaba en creo que en realidad. ese tiempo recién empezó Claro. la película de terror, salió Rec, salió esta actividad paranormal. Claro, eran 2003, Esa- 2004. Estaba el auge de, los videos de La YouTube. bruja de Blair, Todo lo que así. salía en YouTube, los jóvenes, los chibos, Sí, era impactante. se acercaban para Buenas verlo, épocas. pues, ¿no? Otras Muy épocas, buenas creo. épocas. Lo veía como... El aro, yo me acuerdo que con el aro me traumé. Pero ya, para películas otro día. En otro video. Otro video. Bueno, hasta aquí terminó mi historia, pero para cerrar con broche de oro, Jerica va a contar la última historia que De la tenemos noche. de este video. Bueno, Alicia. A ver, vamos a contarlo como que un poquito, ni tan largo ni tan corto. Pero todo esto pasó cuando yo era una niña. Ya, yo tenía un amigo imaginario. Yo creo que muchos de ustedes habrán tenido un amigo imaginario. Y a mí me gustaba jugar demasiado porque era hija única. Entonces yo era hija única, era sobrina única, nieta única, o sea, la primera, ¿no? Y hacía bullying a los Le pegó otros un niños. chicle. ¡Ah, ya! No me dejaba Entonces- jugar con sus cosas. Me A mí me la golpeaba. por la cara. Me Mentira, lastimaba. mentira. Hago Pero una la cosa es denuncia que yo pública. estuve... Te denuncio. Jerica. Déjame Ya está bien, contar. pero sigue, perdón. Sigue, Por sigue. favor, está bien su odio hacia mí, pero no es para que ahorita lo expongan después. Nada, ya nos agarramos a piedras. Tomen agua, si quieren. chicos. Yo no tengo. Algún repito. Entonces, yo de chiquita, pues, no, yo me aburría en casa, entonces me compraban juguetes y yo siempre me quedaba con mis abuelitos. Y ellos un día me vieron jugando, o sea, no, bueno, lo que me decían a mí cuando ya era grande, que a mí me vieron jugando en un balconcito que teníamos cuando, bueno, vivíamos en Las Flores. Y no, de acuerdo, esta era muy chiquita todavía. Entonces, ese balconcito yo tenía a mi perrito Pluto. Pero yo a mi perrito Pluto yo no le había puesto Pluto, yo le había El que tampoco llamado. me prestabas. El que tampoco me prestabas. Ojo. Yo le había llamado Max, porque a mí me gustaba ese nombre. Entonces, yo, o sea, sí, según lo que me dijo mi abuelita, fue que yo estaba jugando con él dándole de comer y de la nada ella ve que la soguita se había movido y como que el perrito había avanzado solo. Porque, o sea, yo no sabía. Entonces era una cosa que yo estaba cocinando con mi cocinita que tampoco te prestaba. Y entonces yo estaba así como que volteaba, pero mi abuelita vio clarito porque mi abuelita cocinaba conmigo. O sea, ella siempre cocinaba en la cocina, ponía mi cocinita al costado y yo estaba ahí, el balcón estaba ahí. Entonces el perrito estaba en el balcón, yo estaba acá cocinando su comida del perrito, queriendo dándole de comer. Y viene pues que según mi abuelita dice que el perrito se movió. Entonces, no sé, fue como que su lapso de tiempo de ella lo habrá visto así como que fugaz. Pero yo, claro, pues ya cuando me enteré después, ya obviamente sabía la explicación por qué, ¿no? Pero en ese momento obviamente no. Entonces yo tenía 3, 4 años más o menos. Y de ahí nos mudamos para, bueno, ya una casa antigua también, que la Casa Rosada. La Casa Rosada era horrible. Y penaban horrible en esa Era bonita, casa. pero penaba. Era muy grande, pero penaban feísimo. Nosotros estábamos en el segundo piso. Y yo me acuerdo que en el primer piso había una tienda. Entonces, en esa tienda a mí me mandaban a comprar. Y yo me acuerdo cuando él estaba muy chiquito. Gustavo estaba muy chiquito, era un bebé. No tanto bebé, tenías 8 o 9 años, ya por ahí más o menos. ¿Cómo? O menos, creo, no menos, creo. 8 y ya estaba. O tenía 5, creo. Bueno, 5 o 6 por ahí debes haber tenido, no me acuerdo. 4, 3, no Pucha, sé. no me acuerdo.
Pero la cosa es que, como él no estaba bautizado, también lo molestaban. Y yo me acuerdo que en uno de esos, bueno, él no estaba mis tiempos, se habían ido, creo, a Chimbote. Ustedes, un viaje que tuvieron, sí. Yo me quedé, mis papás trabajaban y yo me quedé con mis abuelitos. Pero mi abuelito también había salido. Me había quedado con mi abuelita nada más. Y mi abuelita estaba cocinando y yo estaba en mi cuarto. Pero en mi cuarto, dormía mis papás y yo dormía con ellos. Todavía no existía mi hermana. Entonces yo me acuerdo que escuché como que un sonido debajo de la cama. Y yo dije, ¿qué pasó? Porque yo estaba mirando, bueno, en esa época pues que me ponían el VHS, VRH, no me acuerdo cómo se llama. VHS, claro, esos antiguos, los cassettes, esos rocones que entraban ahí en esa casetera. Ya, eso. Ya, tampoco soy vieja, soy yo. Entonces yo me acuerdo que había Blancanieves y que era mi dibujo favorito. Y mi abuelita siempre me ponía, para que no moleste, ¿no? O sea, como diciendo, ya no moleste, ponte a ver y ya, yo me pongo a cocinar a mis cosas. Entonces, yo me acuerdo que estaba sonando mi cama. Yo tenía mis pantuflas, me acuerdo, creo que eran de las superpoderosas. O sea, ¿sentías que vibraba tu cama? O... Claro, o sea, yo sentía como si fuera temblor. Ajá, como temblor. Yo pensé que era temblor, es más. Okay. Tenía 9, 8 años, era chiquita. No, tan chiquita. Bueno, claro, o sea, estaba consciente de lo que veía. Entonces, me acuerdo que las pantuflas que yo tenía abajo de la cama salieron, pero así. O sea, disparadas. Como que les hubieran lanzado. Como si les hubieran lanzado de frente a la cama de mis papás. O sea, el cuarto era grande, porque esa casa era bien grande. Yo me acuerdo que el cuarto era bien grande. Entonces lo único que dije fue, ¿qué pasó? Y me fui corriendo hacia mi abuelita a decirle, mamá, porque le decía mamá a mi abuelita, mamá, que me han lanzado las pantuflas. Y mi abuelita, ¿qué cosa te van a lanzar? Que no sé qué, ay, que vamos a ver. Y dicho el hecho, las pantuflas la vuelven a tirar y ahí es donde mamá Betty no vio, o sea, mi abuelita. Entonces ahí es cuando ya me creyó y le contamos a mis papás. No nos creyeron, nadie nos creyó. Yo siempre dije, no, ha sido mi amigo el que lo ha tirado, decía yo. O sea, yo hasta grande he tenido ese amigo imaginario. Y después pasaron los años, yo me fui olvidando. En esa casa penaban demasiado, o sea, hay varios cuentos en esa casa, sí. Pero tu amigo apareció desde el anterior. Claro, mi amigo ya era, o sea, mi amigo imaginario, según yo me acuerdo, era un niño que me seguía desde los 3 años, 2, 3 años, antes creo. Entonces yo lo veía a ese niño que jugaba conmigo y también lo veía a ese niño cuando me vine acá a la Casa Rosada, o sea, acá en Las Flores. En Las Flores no, bueno, sí, pues, no me acuerdo cómo se llamaba esa calle, pero bueno, en ese distrito. ¿Ya? Y entonces, no, esa Juan de Lurigancho era Las Flores. Tú eres la princesa, no, reina, ¿no? Pues la cosa es que en esa casa nos mudamos, pero ese amiguito siguió conmigo. O sea, no me dejó, no se quedó en la casa, no, pero siguió cuando conmigo. él comenzó, no sé si te acordarás, tú estabas muy pequeña, pero cuando él apareció es como que tú estabas buscando algo o sentiste que se te presentó. No, yo sentí, o sea, que como que venía con la casa. O sea, como que ya venía el chiquito con la casa, o sea, algo así. Okay. O sea, tú lo veías y yo ya sabía que estaba él y yo decía, ay, ya vino mi amigo a jugar. Entonces lo jalaba y yo decía, ay, mira, vamos a jugar. Ya sentías como loca, parte de ella. Claro, yo lo sentía como parte de... ¿Tú antes sí. de que apareciera ese niño sentías que te faltaba algo? ¿Te sentías sola, algo así? Bueno, estaba sola. O sea, cuando tus papás iban a... Claro, porque a mí me dejaban con mis abuelitos. Entonces, de repente, por ese lapso, creé a mi amigo imaginario. La cosa es que después de ahí, ya crecí, pues obviamente ya me fui a la secundaria. En secundaria, normal, o sea, yo tenía mi mente ocupada, ¿no? Como decía también Gustavo, Catrina y ellos. Y después me vuelvo a aparecer, pero en la universidad, cuando nos cambiamos de casa. O sea, cuando ya me separo de ellos, porque yo antes vivía con él. Cuando nos separamos, ahí es cuando a mí ya me empieza como que más otra vez. Yo ya tenía a mi hermana, o sea, mi hermana ya tendría 2, 3 años más o menos. Y con ella, pero como bueno, la diferencia de edad, pues no era como para jugar con ella, yo ya no quería jugar, entonces, o sea, es que ella es como que, ya o sea, es chiquita, pues, ¿no? Entonces, claro, o sea, ella jugaba. La cosa es que en esta casa donde estoy ahora, porque es la misma con la que estoy ahora, volví a ver al niño. Pero yo ya no sentía que era el niño. O sea, el niñito ese que yo veía de chiquita, no. Creció. O sea, creció conmigo. Creció conmigo. Y era un hombre, o sea, largo, todo de sombra negra. O sea, jamás me voy a olvidar porque es sombra. O sea, es solamente la sombra, nunca llegué a ver su cara. Los famosos hombres sombra. Los famosos hombres exacto, sombra. los hombres sombra, los que tienen su gorro con su
como un sombrero, pero de copa. Ya, Como el poltergeist. ya, así. Como la abuelita del poltergeist. Ya, ese es el que me sigue, ese es el que me ha seguido toda mi vida y hasta ahorita me sigue siguiendo. Y está ahí. Y sigue conmigo. Entonces, ya, claro, me creen loca, me creen, no, pues ya, esquizofrénica y todo lo que quieran. Pero, o sea, de verdad yo lo siento, me molesta, me fastidia, me absorbe mi energía porque siento que me levanto cansada, por más que duermo bien. ¿Actualmente lo sientes? Actualmente me pasó justo cuando yo pensé que eras tú, o una vez que nos sí, fuiste lo a dijiste, visitar, cuando fueron a visitarme. Yo a veces suelo dormir en las tardes, entonces duermo y he sentido que mi primo entraba a mi cuarto y que con una almohada me quería asfixiar. Entonces yo he luchado, he gritado, puede pasar. No me faltan. Ganas no me faltan, la verdad. De bromita, Y de bromita. Niño. Y entonces la cosa es que yo he visto esa sombra. Y yo le dije, tú has estado, porque después ustedes llegaron, pero después llegaron ustedes. Sí. Y ellos llegaron mucho después, no estaban ahí. Entonces yo dije, otra vez me están volviendo a molestar. Después me han abierto la puerta de mi baño, me han abierto la puerta de mi ropero, me han molestado con las sábanas, he sentido que se han sentado en la cama. O sea, y eso lo he sentido más el año pasado. Entonces, ahora, ¿por qué les digo que me sigue? Y aparte que hay una niñita que también está que me sigue. Entonces, en el nido donde todos los nidos donde yo he estado, porque yo he trabajado como auxiliar y como profesora, todos esos nidos siempre se ve a la sombra negra con la copa del sombrero con copa. Como Siempre. siguiéndote. Es como que me sigue a mí, yo lo veo. Los niños lloran. O sea, cuando, por ejemplo, si son muy chiquitos, yo me acuerdo que lloraban por todo. Tenía una niñita en especial que ella sí me sorprendió el anteaño pasado porque ella llegó a ver a mi mamá y me la describió tal cual y jamás me voy a olvidar de eso porque esa chiquita yo estoy segurísima que ella ve. Entonces ella me la describió tal cual porque era el cumpleaños de mi mamá y estábamos en el nido y ella viene y me dijo, Miss, ahí está tu mamá. Y yo, ¿dónde? Le digo, no puede estar mi mamá acá. Sí, ahí está con su mandil del nido. Ella también es profesora. Y eso es lo que a mí me impactó. Porque mi mamá también fue profesora, Wow. pero la chiquita no tenía ni idea quién era mi mamá. 3 años. No, 3 años. Imposible que la conozca, o sea, no hay forma. Entonces yo le dije, no te parece, le digo, no, sí es, porque ella dice que ha venido aquí porque es su cumpleaños. Ahí es cuando yo me puse a llorar. Porque yo, o sea, no aguanté. Porque era muy obvio, era su cumpleaños de mi mamá. La chiquita lo había visto. Y yo dije, ok. Es más, cuando falleció la abuelita de la niña, también la vi en la escalera. Entonces es como que ella es la que me decía dónde estaban. Porque ella veía personas, me decía. No le consulté a su mamá, o sea, no le hablé con su mamá ni nada. O sea, ya lo dejé como que así entre ella y yo. Porque dije, no, pues su mamá pues va a creer que yo estoy loca. Y no. Pero sí a ese señor del sombrero, cuando nos mudamos de local, me acuerdo, en el nido, nos asustó bien feo, porque nos movió la mampara con una amiga. Nosotros estábamos en guardería y con mi amiga nos movió la mampara. Y era una cosa de que nosotras estábamos echadas ahí con los bebés, ellos dormían y nosotros ahí tranquilas, esperando hasta que se levante. Entonces empezó ese sonido que pensamos que era temblor. Sacamos a los chicos de las camas. Y me acuerdo que mi amiga me dice, Jerica, sube al segundo piso. Y yo le digo, no hay forma. Sí, yo sola. Y el segundo piso me daba mucho miedo porque sí se sentía bien fuerte la carga ahí. Y empezamos a escuchar las sillas y las mesas, cómo las movían. Yo no sabía qué hacer. Yo digo, ¿sabes qué? Nos vamos al parque con los niños. Y no podíamos, ¿no? O sea, era una cosa que ya estaba ahí. O sea, yo ya lo sentía la presencia ahí, ya lo sentía ese señor ahí. Ya sabía que iban a moverse, ya sabía que se iban a tirar las cosas, o sea, ya sabía que iban a asustar a los niños. Entonces yo le dije, como eran 5 niños, digo, ya yo me quedo con 3 y tú te quedas con 2 y nos vamos de acá. y nos fuimos literalmente y media hora antes que empecé a guardería regresamos y estuvimos ahí con los chicos. Pero fue muy, no, o sea, es mucha la carga, o sea, yo a donde vayas sé que lo tengo acá. En la espalda, como esa película que está acá, foto y Parásito. Ya, parecía sí. Actividad Paranormal, creo que era. No, otra película. Ya, es que la foto. Está acá. Era Es más, una china. Algo Era así. la pareja de ese Que creo que se personaje. mató. No me acuerdo qué pasó, Sí. pero cuando le toman foto, porque él lo pesaban y pesaba más de lo que se veía de repente es físicamente. eso. Y no Y pienso lo que estoy pesando. está súper delgada. Estoy delgada de repente. Nosotros no Y el demonio se alimenta de mí nada más. 1 tonelada de su lemonade.
No, pero sí, o sea, esas cosas sí marcan, pues, porque sabes que está ahí, sabes que te va a acompañar hasta que tú no les hagas caso y bueno, pues, no, ya está. Pero Creo que, ya es aprender a convivir con hay eso. maneras de superar, ¿no?, tus propios demonios. Y Sí. son problemas que cada uno, o conflictos que cada uno tiene que llegar a resolverlos. Que eso hace como que te paraliza, pues, ¿no? Claro, nos sugestionamos, creo que mucha gente, crea o no crea, a veces el sugestionarte mucho, el estar estresado mucho, simplemente el día a día que no es fácil para todos. Los problemas. A las veces cosas. en los sueños uno dice que alguien se presenta negativamente, pero luego te das cuenta que es tu problema, o sea, es el problema que lo has vuelto como si fuera una persona que se presenta en tu sueño o que tú lo ves. Lamentablemente si no lo vemos del lado psicológico, si no nos vamos a ver, si no vamos a conversar con alguien más. Claro que por eso, el lado paranormal, o sea, esos mismos pensamientos hacen que llamen esas cosas. Claro. No, tú lo dices por el lado, digamos que científico o No. psicológico, pero por el lado cuando ya la misma ciencia no puede responder y llaman a ese tipo de investigadores, los parapsicólogos. Claro, sí, hay dos, unos son diferentes. ellos te dicen que, bueno, este tipo de situaciones pasa cuando esos entes, espectros se alimentan ya del vino como si fuera un parásito, Como un en simbionte. el Conjuro 2, por ejemplo, Claro, como el viejo. la familia era disfuncional, su papá los abandonó, la mamá trabajaba, la niña fumaba a espaldas de su mamá, entonces todos esos problemas que genera uno en casa, discusiones, peleas, desentendimientos, Cuando hay esa división, ¿no? división familiar, es todas donde esas cosas se aprovechan. Es más, yo me acuerdo que cuando hubo un tiempo en el cual, bueno, en mi hogar, no hubo un poquito de distanciamiento, en mi hogar, o sea, los que vivimos en mi hogar, me acuerdo que nos empezaron a ocurrir más cosas, o sea, el cuadro se cayó, o sea, se caía así de la nada, la puerta se cerraba sola, las llaves nos las ¿Te botaban. acuerdas cuando estábamos? Cuando se nos botaron las llaves, o Nosotros sea, estábamos ahí. los lentes se caían, o sea, Los era una teníamos, cosa los que, botaron. verdad, y les conté, no sé si les había llegado a contar la vez pasada en el que mi tío nos contó, mi tío que vive en mi casa, nos contó que él se había quedado con su esposa a dormir y en la sala se había escuchado como que pero así, fuerte, como si se hubiera roto algo. Entonces, la mañana siguiente nos cuenta de que era su Arturito, o sea, mi tío tiene un Arturito que es, o sea, literalmente es muy pesado, o sea, es grande. Una pelota gigante. Claro, es Como una grande. pelota chiquita. Entonces, esa cosa no se mueve, o sea, pesa. Y estaba encima del frigobar de mi tío. Entonces, al parecer, lo han empujado porque se ha caído y se ha roto el Arturito. Entonces, yo dije, bueno, definitivamente habrá sido por lo que he estado pasando en la casa, quizá la malas energías, qué sé yo, no sé. Un montón de cosas que pueden, como que ver, como los cuadros que se cayeron, o sea, eran cosas inexplicables de verdad que pasan en mi casa. Pero, ya no les voy a seguir con el rodeo porque tenemos más tiempo para hacer. Darles que en el próximo video vamos a comenzar a mencionarles nuestras 3 películas favoritas de terror, cada uno. 3 que nos impactaron, Los nos top three. incomodaron, no nos De cada gustaron, uno. no que no nos gustaron, pero nos dio un poquito de Como que nos traumaron de niños. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Hemos contado pues algunas historias, algunas experiencias que nos han de cierto modo perturbado, nos Sobre todo han allí. hecho recordar nuestra infancia, o incluso no nos hemos recordado mucho nuestra infancia, pero ha sido muy chévere contar desde ahorita cómo nosotros estamos experimentando esto, porque viene desde muy atrás, no solo nosotros, sino también nuestra familia. Ha tenido muchas experiencias que tal vez en algún momento lo contaremos, pero también ustedes, si ven este video y les gusta, comenten también sus experiencias paranormales. Si les gustaría que nosotros lo contemos en algún video, que leamos sus comentarios, pueden hacerlo escribiéndolo en la cajita de comentarios para En que la sección Queridos Primos. queridos primos. Y bueno, Por favor, con amor. con amor, escriban lo que ustedes deseen, incluso sí. también los temas que les gustaría ver. Sí. Y después les podemos contar sobre los mitos también, porque mi mamá tuvo una experiencia con el tunche. Así Claro, que sí. son- Sí, y el tío que tuvo la experiencia con el duende, que lo encontraron debajo de la cuna. Pero eso ya son cosas que después les podemos que te contar. contaremos después, Ajá. pues, Y nosotros somos Los primos misterio. Misterio.